Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, y vamos a estar ahí en el capítulo 2, un libro que hemos comenzado hace quizás un mes atrás, un par de semanas atrás, y hemos estado observando cada cosa, cada versículo en su contexto, y nos ha estado hablando a la iglesia en particular y a todos aquellos que, aunque no son parte de la iglesia, seguro estoy que Dios, a través de lo que hemos estado predicando, ha estado hablando. Y en esta oportunidad vamos a tocar 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Este pasaje que veremos hoy es la clave, digo yo, para entender qué fue lo que hizo que esta iglesia fuese un modelo a seguir. La iglesia de Tesalonicenses, hemos dicho que es una iglesia donde se elogia mucho. Pablo elogia a esta iglesia, no así a otras iglesias como a ella. Les habla del impacto que han tenido alrededor del mundo, habla de su trabajo de amor, su ejemplo en cuanto a las buenas obras, es decir, la obra de fe que ellos tenían. Habla también de la constancia que tenían, esa esperanza puesta en Jesucristo. De manera que el testimonio de esta iglesia por toda la nación, es decir, toda Grecia, la Biblia dice Macedonia y Acaya, eso comprendía toda la nación o toda Grecia. Dice la Biblia que ellos eran conocidos. Y recuerden, esta es una iglesia que apenas está comenzando. Una iglesia que tenía aproximadamente 6 meses, no más de eso. Y una iglesia que estaba impactando a todo lo que había alrededor. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hizo que estos hermanos, a veces pensamos en iglesia y pensamos muy grande, ¿qué hizo que estos hermanos humanos como tú y como yo, qué fue lo que hizo que estos hermanos vivieran de la manera como lo hicieron, que impactaran a su nación como lo hicieron? ¿Qué fue lo que hizo que ellos vivieran de tal manera que otros quisieran imitarlos? Bueno, el pasaje que vamos a leer es la clave de esto. Miren lo que dice el versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y cuando yo leí este pasaje, es como que, wow, esto fue. Para mí, ese versículo resaltó entre todos para mostrarme dónde estuvo el cambio para que esta iglesia fuese lo que llegó a ser. Hermano, dejémoslo por un momento allí y vamos a hablar un poquito de lo que es la palabra de Dios, porque lo que ellos recibieron fue la palabra de Dios. Ahora, pensemos un poquito en lo que es nuestro inicio como mundo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en un huerto y ellos estaban felices. Pero ¿saben qué hizo Dios con el hombre y la mujer? Les dio la capacidad de comunicarse. Pero no solamente de comunicarse entre ellos, sino que ellos tenían una capacidad de poder escuchar a Dios. Dios hablaba con ellos y se comunicaba con ellos. Y esto habla de que este Dios creador del universo tenía un interés de que esa creación tuviese una comunicación con Dios. Cuando el hombre fue creado y Dios habló al hombre, les dio instrucciones de cómo debía vivir la vida, de cómo se debía desenvolver en el mundo en el cual él estaba ahora. Para él nunca había existido, empieza a existir cuando Dios lo crea, pero Dios le da entonces la capacidad de escucharlo, le da instrucciones, le dice, pues juzga todo el huerto, come de todo árbol, menos de aquel que está ahí. De manera que el hombre perfecto, sin pecado, debía hacer solo una cosa: obedecer gozosamente a la voz de Dios. Y no podía ser de otra manera. Era la voz de Dios que estaba escuchando. Era un Dios lleno de amor, que había creado a los seres perfectos, y que él mismo dice, y vio Dios lo que había creado y dijo, era en gran manera bueno. De manera que cuando yo estaba pensando en esto, pensaba en Dios comunicándose, y cuando yo veía la Biblia,
nosotros vemos que Dios ha querido comunicarse a través del tiempo, desde que Adán y Eva fueron creados, le dio la capacidad de escuchar, pero luego que el hombre pecó, Dios hizo una relación por medio de la comunicación, ya por hombres profetas, a veces llegaba por sueños, a veces llegaba por visiones, pero Dios buscando que el hombre escuchara su voz. Y lo que quiero que ustedes entiendan es lo importante que es para Dios que tú escuches su voz. Y a pesar de que había algo en el hombre que había hecho pecado, que alejaba al hombre de Dios, Dios por otro medio buscó que el hombre escuchara su voz. Y es que esto era de vital importancia, y es de vital importancia para nosotros los seres humanos, porque nosotros, hermanos queridos, necesitamos orientación. Nosotros necesitamos que el Creador, aquel diseñador perfecto, aquel que conoce todas las cosas, nos diga cómo es. Lamentablemente, Adán y Eva escucharon otra cosa. Decidieron simplemente, en vez de deleitarse en la voz de Dios, escucharon la voz del diablo en un cuerpo o en una apariencia de serpiente. La Biblia dice que la serpiente era más astuta, pero sabemos que estaba haciendo una comparación con el enemigo, nuestro enemigo. De manera que esa serpiente, Satanás, vino a traerle ideas a Adán y Eva. Dios le dijo, hagan esto, pero Satanás entra en escena y busca atacar la palabra de Dios. Él busca atacar la palabra de Dios, romper esa comunión que Dios se le había planteado a Adán y a Eva. ¿Cómo lo hizo? Bueno, voy a torcer las palabras de Dios, voy a sembrar una idea diferente a la que Dios ya les ha dicho, haciéndoles creer que Dios no tiene razón. No, chicos, serás como Dios. Cuando comas de ese árbol, serás como yo, serás como Dios. Entonces, Satanás viene y dice, no, Dios no tiene razón, Él está equivocado, y por lo tanto, tú no debes escucharlo. Esto es básicamente lo que ocurrió en el Edén. Un romper con la comunicación que Dios había dado al hombre, y ahora el hombre iba a escuchar no solo la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Hermanos, cuando nosotros escuchamos y vemos la vida hoy en día, hermanos, nosotros necesitamos entender que Dios se ha querido comunicar y se ha comunicado, y su palabra nos la ha dejado, y esta es la palabra de Dios. Pero aquí, en nuestro mundo, en el mundo que vivimos hoy, escuchamos muchas voces. Satanás ha utilizado la misma estrategia que con Adán. Hoy nosotros, en el mundo nos dice, si quieres ser feliz, Dios es anticuado, no escuches a Dios. Si quieres ser feliz, tienes que escucharme a mí, la moda. Tienes que escucharme a mí, el que está en el top de los top. Tienes que escucharme a mí, que realmente sé lo que es la vida. Pero fíjense que es Dios el creador de todas las cosas. Él sabe cómo funciona. Y vaya qué estrategia ha utilizado Satanás y cómo nos ha engañado. Satanás nos ha dicho, le ha dicho a este mundo, no, Dios no quiere tu felicidad. Él lo que quiere es que tú seas un aburrido allí sentado. Es lo que está simplemente ahí tratando de matar la alegría. Hermanos, la alegría es algo que proviene de Dios. Él es la fuente de la alegría. Y nos ha dado eso. Pero Satanás nos ha hecho creer que si nosotros buscamos a Dios, pues seremos infelices. Que si escuchamos a Dios, estaríamos vendiendo nuestra razón, pero que escuchemos al mundo. Hoy el mundo me dice simplemente que un hombre no es un hombre, sino que es una mujer, y yo debo escuchar eso. Y muchos como que no están entendiendo cuán pervertido se está convirtiendo este mundo. Dios nos dice cómo es, nosotros pervertimos, más bien Satanás pervierte esa comunicación, y así ha sido la estrategia de Satanás. Pero en el Edén no ocurrió solamente que Satanás quiso truncar la comunicación. Dios no lo dejó así. Dios tomó a la mujer y al hombre y les reprendió de la serpiente y todo lo demás. Pero Génesis 3:15 nos habla de que Dios dijo, ¿sabe qué? Yo tengo la solución a lo que ustedes rompieron.
Un día vendrá uno que salvará al mundo de ese pecado que ustedes cometieron, pero de los pecados que han cometido. Un día yo eliminaré por completo aquella obra que Satanás hizo. Y sí, él va a ser herido en el calcañar, él va a ser herido algo leve, sin embargo, no tendrá ningún poder sobre el Salvador que yo voy a traer. Y en esta dinámica de la creación, Dios entonces se plantea un plan, y su plan perfecto es, escúchenme, Satanás, el plan que tiene es, no escuchen a Dios. La verdad en este mundo es relativa hoy. Bueno, lo que es pecado para ti, para mí no lo es. Pero Dios es la verdad. No es el que tiene la verdad, no, Él es la verdad. Fuera de Dios no hay verdad. Él es absoluto. Él es la verdad absoluta. Y es a Él que nosotros debemos escuchar. Pero este mundo nos ha dicho, no. Eso es religión. Bueno, el Señor a esta iglesia que vivía en medio de un mundo terrible, les enseñó, o más bien ellos nos están mostrando cómo escuchar la voz de Dios puede cambiar todo. Y no solamente la vida de la persona y el entorno, vamos a decir, el radio de influencia pequeño que tiene cada uno, no, puede cambiar una nación. Lo primero que yo quisiera ver con este pasaje es el agradecimiento que Pablo expresa a Dios por convertir a esta gente, porque ellos estaban entendiendo que lo que ellos fueron a llevar para allá no fue su palabra, no fue palabra de humanos, sino fue palabra de Dios. Y Pablo empieza diciendo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Y eso es interesante porque Pablo va a agradecer a Dios. ¿Y por qué no agradece a los tesalonicenses? Ellos fueron los que escucharon. Y yo me preguntaba, bueno, Pablo, pues debían dar gracias a Dios, está bien, pero gracias a los tesalonicenses porque escucharon. No, Pablo dice, sin cesar doy gracias a Dios. Y la razón por la cual él estaba agradecido es porque lo que ellos recibieron, que fue la palabra de Dios, ellos la recibieron como tal, y no solamente fue algo intelectual, sino que sus vidas fueron impactadas por eso. Ahora piense por un momento en el contexto de los tesalonicenses. Este era un pueblo de donde no conocían al Dios único verdadero, sino que conocían a muchos dioses, donde el sexo liberal era algo aberrante, pero que ellos no entendían que era aberrante, que era algo normal de la cultura donde ellos vivían. Tenían un templo donde iban a tener orgías y ellos entendían que estaban haciendo la voluntad de los dioses. En Tesalonicenses, donde el paganismo y las aberraciones estaban, recuerden, y estaban construidas sobre la Vía Ignacia, donde casi que dos continentes se unían, dos lugares bien grandes se unían, y por allí pasaban todos los mercaderes que iban bajando el mar Mediterráneo, si lo podemos decir de esa manera, los que iban hacia Oriente, de manera que ahí pasaban todo el mundo. Y esa vía de comercio también implicaba una vía de culturas, donde se practicaba cualquier cosa. Los tesalonicenses vivían en una idolatría profunda, y recuerden, no habían escuchado de Dios vivo. Hermanos, cuando usted piensa en este pasaje, que se convirtieron, recibieron, uno lo ve ligero, pero solamente piense nosotros como cultura, piense usted y yo que vivimos una cultura donde se nos ha enseñado que debemos adorar, que debemos seguir, que debemos pagar promesas, que debemos para alcanzar la salvación. Donde se nos ha dicho que tú debes, si no te bautizas cuando pequeño, te va a caer mal de ojo. Donde se nos ha dicho que tienes que ponerte una gordita roja y una piedrita negra, un azabache, para que los chimichimitos no te lleguen. Que se nos ha dicho que cuidado que la sal se cae porque esta es maldición. Que usted no se cayó viene hambre. Que una mariposa entró a la casa, ¿qué tal? Que la chola está volteada. Hermanos, nosotros, cuando usted pone a pensar nuestra cultura, es tremendamente pagana. Y nosotros lo vemos como normal porque es normal. Pero si usted ve
todo eso que nosotros somos, esa cultura que tenemos nosotros, es una cultura que nos fue implantada y que no viene de la comunicación de Dios. ¿Qué ha hecho Satanás? Corta la comunicación de Dios y nos muestra, no, esa no es, es esta. Hermano, y los tesalonicenses no estaban lejos de esto. Yo no sé cuántas veces se le predicó a usted el Evangelio y se le dijo que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Pero yo sé que seguro estoy que usted escuchó eso y usted, sí, es verdad. Y fue como que algo normal. Cualquier cosa, sí, yo creo eso. Pero su manera de creer no era una que realmente estaba convencida. Si le dijera ahorita mismo, le dijera que Dios viene en 5 minutos y va a hablar con usted, y que se le va a parar al frente de usted y va a hablar con usted, eso no ocurre, ¿verdad? Pero para el ejemplo, vale. Hermano, yo estoy seguro que usted estaría nervioso, que usted estaría expectante. ¿Qué me va a decir Dios? Voy a tener una entrevista con Dios ahora. Y usted estaría asombrado porque va a tener a Dios delante de usted. Pero mira, nosotros acabamos de leer la Biblia, acabamos de leer un pasaje, un versículo que Dios habla. Y nosotros lo tomamos normal. Nuestra capacidad de impresionarnos delante de Dios ya no está. Eso ha hecho Satanás. Nos ha querido mostrar que ciertamente nuestra manera de vivir en este mundo es como lo dicta este mundo. Y la Biblia la tenemos como un libro extraño que abrimos en el Salmo 91 en la casa para espantar los espíritus. Que lo tenemos en el Salmo 23 abierto porque es mágico. Y hemos hecho de lo que la palabra de Dios es, dice ella misma, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Nosotros la hemos matado, la hemos hecho muerta y la hemos hecho ineficaz. Porque cuando nosotros no comprendemos, hermanos, que es la palabra de Dios, entonces empezamos a hacer cosas como esta, empezamos a adorarla como un ídolo. Y la tenemos en un altar ahí puesta y cuidado que toca la Biblia. Pero yo les digo, a menos de que tú entiendas que es la palabra de Dios y que ella, cuando es leída, es Dios hablando, no tendrá ningún efecto en ti. Y si hay espíritus como ustedes, como algunos tratan de decirlo, esos espíritus no se van a espantar si la Biblia está abierta, no importa en qué salmo esté. ¿Tú sabes cómo se van a espantar los espíritus? Que la luz realmente reine en tu vida. Las tinieblas se van. Y para que eso ocurra, yo necesito creer en lo que ella dice. ¿Y cómo creo si no la escucho? Pablo les está agradecido a Dios por algo, porque Dios hizo que ellos entendieran la palabra de Dios y la recibieran tal cual es. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Y si nosotros examinamos Tesalonicenses, Pablo muchas veces da gracias a Dios por los tesalonicenses. Y en el capítulo 1, versículo 2, nosotros vimos que él da gracias siempre a Dios por los tesalonicenses. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 5, él vuelve a dar gracias a Dios porque a ellos les llegó el Evangelio de Dios. A ellos les llegó, ellos llegaron allá dando testimonio de la palabra de Dios. Y no llegaron simplemente como personas aisladas o extraterrestres, no, personas comunes y corrientes que simplemente entregaron lo que les fue entregado a ellos, la palabra de Dios. Un evangelio que es sencillo, pero al mismo tiempo profundo. Un evangelio que habla de esa muerte sustitutiva que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, de que realmente le estaba representando a ti y a mí lo que creemos. Este mundo nos ha hecho creer que todos somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué dice Dios? Dios dice, no, así no es. Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en este mundo nosotros creemos, no, todos somos hijos de Dios. Y Dios mismo dice, no, así no es. Y cuando uno lee ese pasaje, las personas entienden y dicen, no, es que tú lo estás interpretando de otra manera. No hay interpretación, es lo que dice puntualmente la Escritura. Pero Satanás nos ha confundido y nos ha hecho creer que ciertamente la palabra de Él es más poderosa o simplemente es la que debe ser.
Cuando los misioneros se propusieron llegar a Tesalónica, una y otra vez nosotros vemos que Pablo, Silas y Timoteo llegaron y predicaron el Evangelio. Llegaron y predicaron la palabra de Dios. Llegaron y no estuvieron buscando su beneficio, sino que la palabra de Dios fue expuesta. Fíjense, miren lo que dice 2 Tesalonicenses, y otra vez, son dos cartas, pero que muestran todo lo que ocurrió allí. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros damos siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual Dios os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo es que Dios me llama? Mediante el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es una persona. El Evangelio no es una letra muerta, no, es una persona que se encarnó, es Dios encarnado, que se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Sabe para qué vivió entre nosotros? Para poder compadecerse de nosotros, para poder sentir lo que nosotros sentimos. Y Cristo, hermano, Cristo sintió todo lo que tú puedes sentir cuando estás en tentación. Él lo sintió. Cuando estás en necesidad, Cristo lo sintió. No, Él nunca tuvo necesidad. Bueno, tienes que leer más la Biblia, porque cuando tú lees Mateo capítulo 4, tú ves a Cristo teniendo hambre. Cristo tuvo hambre, sí. Al punto que en el desierto veía esas piedras como el pan que María hacía todas las mañanas en su casa para desayunar. Sí. Que tuvo sueño, claro que se cansó y que se durmió en medio de una embarcación, en medio de una tormenta. Fíjense el cansancio que tenía. Que tuvo un momento de dolor cuando vio la incredulidad de la gente porque murió Lázaro y él estaba llorando porque la gente no entendía que él era la resurrección y la vida. Que lloró cuando vio a la gente en Jerusalén, todos haciendo sacrificios, buscando su salvación por medio de una obra. Y él se levanta, camina a Jerusalén, mira a Jerusalén y dice: y llora, dice: Jerusalén, Jerusalén. Están perdidos. Están perdidos, así no es. Pablo, Silas y Timoteo se propusieron una sola cosa: predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios, voy a leer 1 Corintios capítulo 15. Fíjense qué es el Evangelio según ellos predicaron y lo que realmente dice la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál fue? El cual también recibí, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué te he predicado? El Evangelio. Pero no me has dicho que es el Evangelio, te voy a decir: sois salvos. Si retienes la palabra del Evangelio que te he predicado, eres salvo. Si no la retienes y tu vida es totalmente contraria, pues tú no eres salvo. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 13. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué dice Pablo que es el Evangelio? Lo que realmente es el Evangelio es una persona, es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y es la única manera por la cual nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. No hay otra, no hay otra. Juan capítulo 6, versículo 14, 6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está diciendo Cristo? No hay otra manera. Dios dice: no hay otra manera para llegar al Padre. Pero nosotros tenemos otras palabras, ¿verdad? Nosotros decimos, como dice este mundo, el enemigo nos ha engañado. Es que Dios es el mismo que quién. Sí, todo es lo mismo. Pues si tú adoras a Dios aquí, lo adoras allá y haces esto y es Dios. Pues. Y desconocemos. Eso es lo que nos ha hecho creer. Desde el principio pasó esto. Hermanos, y la gente, nosotros como seres humanos que razonamos, necesitamos entender que la Biblia realmente es
no contiene, es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que convenció a esta gente de que realmente era la palabra de Dios? Pues simplemente sus hechos. Si usted piensa un poquito, retrocede un poquito conmigo en la historia, y si usted piensa en Hechos capítulo 7, cuando esta iglesia fue fundada, dice que ellos sin cesar, todos los sábados, por 3 sábados en particular, fueron a la sinagoga y exponían las escrituras. ¿Qué significa exponer las escrituras? Explicar las escrituras, es abrir la Biblia y decir, esto dice esto, esto dice esto y esto dice esto. Tal cual estamos haciendo aquí. ¿Qué está pasando con estos hermanos? Lo que está pasando es que ellos recibieron la Biblia como es en verdad. La razón por la cual tú crees en la Biblia, hermano querido, es porque Dios ya te convenció de eso. Porque Dios lo hizo. No podía ser de otra manera. Porque nuestra costumbre, nuestra ideología en este mundo nos ha hecho pensar que no es como Dios dice. Pero si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y tú vives la palabra de Dios, entonces ese convencimiento viene de parte de Dios. Hay muchos argumentos que yo te puedo dar bíblicamente, pudiéramos pasar aquí rato, largo, para decirte que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, esos argumentos, aunque son verdad, eso no es lo que te va a convencer a ti. Podría ser que tú te convenzas como una persona intelectual, o sí es. Y muchas personas están convencidas hoy así. Yo respeto mucho la Biblia. Yo sé que la Biblia dice la verdad. Y luego, cuando tú ves sus vidas y dices, pero ¿por qué tú, si tú sabes que es la verdad? ¿Por qué? No, porque todavía no, después. ¿Sabes qué es eso? Es una persona que está muerta. Es una persona que no entiende realmente. Ella dice que entiende, pero realmente no lo entiende. Es una persona que está ciega aún viendo. Pablo lo dice de esta manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Hermano, las personas allá afuera que no conocen de Dios no pueden entender lo que nosotros hacemos. No pueden entender la manera desprendida con la cual nosotros hacemos lo que hacemos. No pueden entender cómo nosotros nos negamos de estar pecando. Y algunos en este mundo dirán, no, tú te estás perdiendo el gozo. Nosotros nos negamos, crucificamos nuestra carne. Pero no lo entienden, porque ellos no les ha amanecido, ellos no lo entienden. Ellos no entienden quién es Dios. Para ellos simplemente Dios es algo que tienen allí en el bolsillo y cuando tengo necesidad lo saco. ¡Ay! Los tesalonicenses, dice la Biblia, recibieron la palabra como es en verdad. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios y si tú lo crees, entonces tu vida será transformada. Si tú no lo crees, posiblemente lo que va a pasar es que serás más condenado, porque aún conociendo, realmente no estás viviendo lo que realmente nosotros debiéramos vivir, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y una vez más, es una pelea. Voy a tomar una palabra prestada del miércoles, que necesitamos tener constantemente. Por escuchar la voz de Dios en medio de un vocerío de este mundo que nos dice todo lo contrario. Ellos oyeron la palabra de Dios y la recibieron como realmente fue. Hermano, cuando la Biblia es leída, y yo sé que usted ha escuchado esta frase, pero cuando la Biblia es leída, Dios está hablando. Usted puede desechar todo lo que yo digo aparte de lo que se lee en la Biblia. Deseche todo eso. Pero cuando la Biblia es leída y es predicada fielmente, Dios se está comunicando. El mundo tendrá muchas voces, pero la Biblia es la palabra verdadera. Todo lo que ella dice es así y no hay nada malo en eso. Lo malo estamos nosotros. Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio. Dice que permanece para siempre. Y luego dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y cuando habla de la palabra juicios allí, no es juicio de sentencia, no, juicio de la manera de cómo Dios dice lo que dice. Todas sus decisiones, todo lo que Dios ha dicho en su palabra es justo, aun aquellas de las cuales nosotros no entendemos.
Todo lo que Él dice no está claro, pero para muchos está ensombrecido. ¿Y por qué está ensombrecido? Porque ciertamente no cree que es la palabra de Dios. El mundo contradice a Dios. Nosotros, los que creemos, necesitamos entender qué es lo que dice la Biblia. Para ello te invito constantemente a estudiarla. No porque el pastor es el que me la dice el domingo. No. La Biblia no está presa, no está condenada a un púlpito. Tú la tienes en tus manos para que puedas leerla y tú mismo convencerte de lo que ella dice. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: de ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ella dice que todos nosotros somos mentirosos. Dios dice que Dios es el veraz y nosotros mentirosos. De manera que cuando tú vayas a distinguir entre la verdad y la mentira en un mar de la comunicación en la cual nosotros estamos, tú debes hacer una cosa. ¿Qué dice Dios? Porque Él es veraz. Ahora, Dios escribió la palabra Él puntualmente. Bueno, algunos textos Dios los escribió con su mano, en los 10 mandamientos, y nosotros podemos ver si hay cosas que Dios hizo puntualmente, pero Dios usó a hombres. Esto es interesante. Cuando tú estudias cómo fue escrita la palabra, la Biblia dice que Dios usó aproximadamente unos 40 hombres para escribir la palabra. Estos hombres fueron capacitados, primero fueron hechos hijos de Dios, capacitados por el Espíritu Santo, inspirados para que entonces ellos pudieran copiar lo que Dios tenía que decir. Y cuando los tesalonicenses, esta iglesia, escuchó a Pablo, a Silas y a Timoteo, no fue que Dios vino, fue Pablo, Silas y Timoteo. Cuando ellos hablaron la palabra de Dios, ellos entendieron, es Dios que está hablando. ¿Y cómo pudieron ellos saber que era Dios que estaba hablando? Porque no contradecían lo que la Escritura decía. Cada vez que su palabra es predicada fielmente, escuche esto, Dios está hablando. ¿Cómo yo sé eso? Porque la Biblia lo afirma así. Cristo mismo, hermano, está hablando. El ejemplo de hace un momento de que si Dios viene en 5 minutos, bueno, Dios ha estado aquí un ratito más de 5 minutos. ¿Y cómo lo sé, pastor? Está haciendo como que una exégesis medio rara. Lucas capítulo 10, versículo 16. Miren lo que dice. Cristo hablando cuando envió a los 70 a predicar. No fue a los 70 a predicar. Él les dijo a esos 70, el que a vosotros oye, a mí me oye. Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, desecha el que me envió. En otras palabras, Dios Padre envió al Hijo con un mensaje. Dios Hijo nos dio ese mensaje a nosotros vía su palabra. Y ahora aquí está un hombre llamado por Dios a predicar lo que dice la Biblia. Y él dice que lo que usted está escuchando hoy aquí es a Él. Y entiendan, todo lo que sea mío usted lo desecha, pero lo que es la palabra de Dios usted no debe desechar. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, usted está escuchando, según este texto, no al hombre sino a Cristo. Y cuando rechazas la predicación de Cristo, rechazas a Dios. Y si rechazas a Dios, pues tú tienes un problema bien grande, porque Dios es todopoderoso y tú no. Cuando se está predicando la palabra de Dios, hermano, no es una actividad más de un programa. No es ver la Biblia. No es una actividad más en la cual debemos llenar nuestro domingo. Bueno, el domingo religiosamente tenemos que ir a la iglesia. No, no es eso. Es que realmente tú entiendas que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la manera que Dios ha querido en este tiempo comunicarse con nosotros. Los predicadores estamos aquí delante de Dios para enseñar y tenemos una responsabilidad enorme. Yo no los tengo ustedes delante de mí, yo tengo primero a Dios. Y por un momento solamente piensen si yo dijera algo que Dios no dijo. Eso es como que usted estuviera en una conferencia, en un lugar, y la persona que está al frente lo cita a usted y dice, tal persona dijo,
y luego tú sentado allí escuches lo que tú supuestamente dijiste y no fue lo que tú dijiste? ¿Cómo te sentirías? Mal, enojado, molesto. Y seguro estoy que si él torció tus palabras, tú vas a ir a él y vas a decirle: yo no dije eso. Ahora solamente piensen, es Dios que está diciendo lo que dice. De manera que nosotros tenemos una responsabilidad. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, 1 Corintios. Así que somos, está hablando del predicador y los que están al frente, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios está rogando por medio de los predicadores, y llámese predicador, usted que tiene que llevar la palabra también allá afuera, está rogando por medio de ti que escuches la verdad, que eres el único camino para ir al Padre, no hay otro. Es lo que Pablo dice a Timoteo. Timoteo era un hombre que estaba siendo formado en el discipulado por Pablo. Y Pablo tiene cuidado de decirle a Timoteo: Timoteo, tú vas a predicar la Biblia, pero antes de hacerlo, tú debes procurar presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Y dice luego que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una responsabilidad grande. Pero ahora piénselo del otro lado. El que escucha también tiene una responsabilidad grande. Porque si aquí está hablando Dios y tú rechazas lo que aquí se está diciendo delante de Dios, entonces tú tienes un problema con Dios, no con el predicador. Hay una responsabilidad de este lado, pero hay una responsabilidad de aquel lado. Y mañana, cuando digo mañana, me refiero a su mañana, podría ser más tarde, que Dios le quite la vida porque Él es soberano, o cuando Él quiera. Pero que tú te vas a presentar en la presencia, tú vas a estar en la presencia de Él. Sabes que tú vas a tener muchas excusas, pero no serán tomadas en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios se aseguró antes de quitarte la vida de hablarte, y tú rechazaste el mensaje de Dios. No, pero es que estas iglesias, tú tenías que desechar todo eso, pero mi palabra no cuenta. No, pero es que el hermano, yo no te mandé aquí a vivir de acuerdo al hermano, te mandé a vivir de acuerdo a mí. Imítenme a mí, dice, aprendan de mí. No, pero es que la Biblia yo no podía recibirla porque el pastor todo el tiempo lo que habla es de él y todo lo demás. Está bien, tú la tenías en tu mano, tú podías leerla. La responsabilidad, hermano, es de este lado grande, pero del mismo tamaño es de aquel lado. Del mismo tamaño. Tú estás corandeo como yo estoy corandeo. Tú estás delante de la presencia de Dios 24/7 como yo lo estoy. Pensemos en nuestra San Vicente. Estos hombres llegaron y por 6 meses discutieron lo que la Biblia decía y cómo lo decía, dónde lo decía. Y después de 6 meses, ellos hicieron lo que hicieron, impactaron a toda una nación. ¿Cuál fue la razón? Porque ellos recibieron, dice el pasaje, que cuando, yo doy gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, Dios usando el instrumento hombre para hablar su palabra, dice, la recibiste como lo que es, según es, en verdad, la palabra de Dios y no palabra de hombre. Usted escucha la Biblia, usted escucha, cuando lee su palabra, usted escucha a Dios hablándole y diciéndole, hey, esto acá, por ahí no es. ¿Qué hace? ¿Rechaza la palabra de Dios? A veces hacemos esto. Bueno, yo leo la Biblia y ya leí la Biblia, listo. Es como que pasé la prueba o completé mi día. Leí la Biblia, hice mi obra de caridad, fui a la iglesia, hice esto y creemos que con eso impresionamos a Dios. Hermano, estamos equivocados.
Dios quiere una comunicación con nosotros. Y Él se ha planteado una comunicación. Y Él nos ha hablado por medio de su palabra. Y nosotros pudiéramos hablarle, claro, por medio de la oración. Lo ha dejado allí. Cuando esta gente recibió la palabra, entendió, no, esto no es palabra de Pablo, no es ellos. Esto es Dios hablando. Dice, la recibieron como lo que es. Ahora, cuando tú recibes la palabra de Dios, no puedes quedar igual. Dice el pasaje, la palabra de Dios, la cual, cuando recibieron la palabra de Dios como es, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, hermano, dice la Biblia, es viva y eficaz. Si tú lees el Salmo 19, dice que ella es la ley de Jehová que convierte el alma. Es la Biblia. Es perfecta. La palabra de Dios es el testimonio de Dios que hace sabio al sencillo, al simple, como nosotros llamamos, al más bruto, lo hace sabio. Eso es la Biblia. Y cuando la Biblia tú la recibes como lo que es, entonces no solamente tú cambiarás, sino tu mundo alrededor cambiará, porque ella no va a volver vacía. Para lo que Dios la propuso que iba a hacer, ese cambio lo va a recibir. Cuando la palabra de Dios es recibida como tal, actúa. Ahora, ¿cómo actúan en estos creyentes? Piensa en Tesalonicenses, una vez más. Los tesalonicenses vivían en una cultura religiosa tremenda. Tremenda en el sentido de que ellos estaban exhortos en una tradición familiar donde se debía adorar a ciertas deidades, donde los nombres, como nosotros tenemos que poner los nombres por el calendario según tú te llamas Teresa, porque tú naciste el día de Santa Teresa. Tú te llamas Pedro porque tú naciste el día de San Pedro. Y así, nosotros tenemos esa cultura, bueno, la misma cultura tenía esta gente. Pero en ellos, hermanos, era sinónimo de traición. El hecho de que tú no cumplieras con lo que se había prometido. Si los padres prometieron que cuando tú nacieras te ibas a llamar Pedro porque fuera el día de San Pedro y tú vas a servirle a Dios, tú vas a servirle al Dios que ellos escogieron. Y el rebelarte contra esa tradición sería buscar tu muerte. Y eso fue lo que pasó en los tesalonicenses. Miren lo que pasó, versículo 1, ya lo leímos, versículo 1 del capítulo 9, versículo 9 del capítulo 1. Capítulo 1 dice, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo que Pablo estaba diciendo es que toda la gente alrededor de Acaya y Macedonia, toda Grecia, estaban entendiendo que esta gente se convirtió, ya no siguen a esos dioses. ¿Y saben qué trajo eso? Trajo como consecuencia la persecución que ellos vivieron. La familia empezó a perseguirla. La sociedad se metieron a agarrar preso a algunos. ¿Recuerdan? Si usted lee Hechos capítulo 7, usted va a ver, 17, usted va a ver la historia completa, donde simplemente Pablo fue, predicó el evangelio, la gente se empezó a convertir, las autoridades de la ciudad dijeron que esto no puede ser posible. Estos están predicando a otro Dios que no es César. Están diciendo que un tal Jesús es el rey, pero nosotros tenemos un solo Dios, César. ¿Y saben qué pasó? Empezaron a buscarlos. Tanto que los hermanos sacaron a Pablo, a Silas, a Bernabé, y luego, ¿qué hicieron? Se fueron a la casa de uno llamado Jasón, el cual era uno de los hermanos de la iglesia, nueva iglesia que se había convertido. Lo apresaron y lo metieron en la cárcel. Vamos a caerle a Pablo. ¿Cómo es posible que tú tienes ahí personas por creer? ¿Cómo yo sé que la Biblia hizo un impacto, o ciertamente la he recibido como lo que es palabra de Dios y no como palabra de hombre? Porque mi vida no es igual. Ya mi vida no es igual. No fue que yo creí una vez. No es que yo continúo creyendo. No fue que yo creí una vez, me salvé y ya. No, es que yo sigo creyendo. Porque ella sigue siendo la palabra de Dios que sigue actuando en mi vida.
Todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios, yo lo puedo desechar. ¿Y por qué lo puedo desechar? Porque tengo la palabra de Dios aquí, Él me la ha dado. ¿Para qué? Para que yo la viva. Y cuando vea lo falso, pueda decir, esto es falso. Pero es que todo el mundo dice que es así. Sí, pero todo el mundo no le gana a Dios. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. La obra que Dios hizo en los tesalonicenses fue una: convertirlos. Dios convirtió a los tesalonicenses. Dios, por medio de su palabra, convirtió a ellos. Y yo lo puedo poner de esta manera: convertir, para ejemplos nuestros, implica simple y llanamente les quitó la comunicación de este mundo, lo puso aquí en una balanza y luego puso en otro lado a Dios hablando. Y Dios volcó esa balanza hacia su lado y ellos pudieron verlo. Ellos pudieron verlo. Pero es que yo no entiendo cómo. No, yo no vivo por lo que yo no entiendo, yo vivo por lo que es verdad. Y la verdad me dice que eso no puede ser así. Pero explícame, no sé cómo explicarte. Pero la verdad dice que eso es así. Estudiaré más, escudriñaré más. Pero como cristianos, hermano, tú y yo estamos llamados no solamente a escuchar la voz de Dios, sino a recibirla como tal. Y ese recibir la palabra de Dios como tal me va a llevar, hermano, a transformar, o más bien, se traducirá en transformación, en que todo lo que está en alrededor tiene que cambiar. No, es que yo no soporto hacer tal cosa. ¿Tú entiendes qué dice la Biblia? Por ejemplo, la Biblia dice puntualmente, hermano, le dice a los hombres puntualmente: huyan de las pasiones juveniles. No, pero yo soy fuerte. Yo sí puedo hacer frente a eso, porque esos son los gente que tiene débil su mente, pero yo, mi mente es fuerte. Yo puedo ver toda la pornografía que yo quiera. O sea, hay algunos, ¿sabes? Pero Dios dice: uy, no te enfrentes a eso, corre. Es que me van a llamar cobarde. Que te llamen como te llamen. La Biblia dice que tú y yo somos débiles. La Biblia le dice al mundo, le dice no al joven, al adulto, le dice que deben ser honestos en sus trabajos, en las casas. Los maridos deben amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que las esposas deben someterse a sus maridos. Y luego el mundo nos ha dicho: no, a mí nadie me somete. Y nosotros escuchamos más la voz del mundo y todos sus matices. Porque lo que sí sabe hacer Satanás en este mundo es matizar. Es no hacer una línea tan marcada, sino que tan confusa que nosotros no sabemos dónde estamos. Si estamos haciendo lo que Dios dice o contradiciendo lo que Dios dice. Pero ¿saben por qué pasa eso y no podemos ver las líneas tan marcadas? Porque no estamos viendo la palabra de Dios como lo que tiene que ser. La única regla en la cual nosotros obedecemos, porque es la verdad. Y táchenos, si quieren tacharnos de retrógrados, táchenos si quieren tacharnos de religiosos por cumplir o vivir lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegará un momento. La Biblia, ¿sabe qué dice al final? Con esto concluyo: toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda. No va a haber una rodilla que no se doble. Puede ser que tu rodilla no se quiera doblar hoy, porque dice: bueno, eso es un mensaje medio raro, yo voy a ponerlo ahí a prueba. ¿Está bien? Pero si no se dobla hoy, se va a doblar mañana. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a ese doblar rodilla? Que los que doblen sus rodillas o se humillen delante de Dios en esta tierra alcanzarán misericordia. Pero los que no lo hagan, cuando estén en la presencia de Dios, van a doblar rodillas para reconocer que Él es Dios y seguir en su tormento eterno. No nos podemos salir con la nuestra. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Le digo a la iglesia de nuevo, hermanos, cuando lee la Biblia, ¿qué es lo que usted lee? ¿Una opinión? Algo que debe poner, bueno, vamos a poner entredicho.
Cuando usted lee la Biblia lo hace como un ejercicio espiritual que puede calmar su ansia nada más, como una terapia que hago para simplemente calmar mi culpa, o la lee como es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, si usted lee la Biblia como lo que es en verdad la palabra de Dios, entonces su vida debe cambiar. Porque una cosa no se puede tener sin la otra. Es imposible que la palabra de Dios se reciba como es y que tú permanezcas igual. Los tesalonicenses fue una transformación total, al punto de que fueron perseguidos por su fe. Bueno, es tiempo de reflexionar como iglesia de qué es lo que estamos escuchando aquí. Si usted entiende que lo que se predica en este púlpito es la palabra de Dios, bueno, es bueno que nosotros empecemos a vivir. Si usted entiende que aquí no se está predicando la palabra de Dios, hable con el pastor, necesita hablar más la Biblia. Sus cuentos de ultratumba no nos gustan, porque usted necesita la verdad. El pastor se tendrá que ajustar y decir, oh, es verdad. Usted necesita escuchar la Biblia, no un hombre hablando. Y valga que, una vez más, Dios usa hombres para hablar su palabra. Creo que es un escritor británico que dijo que la predicación le da pies y voz a la Biblia. La predicación le da pies y voz a la Biblia. En otras palabras, cuando un predicador se para a predicar creyendo la palabra de Dios, una vez más, Lucas, tú escuchas a Cristo. Si lo rechazas, a Él lo rechazas. Espero que tú hayas escuchado la voz de Dios esta mañana y que tu vida se conforme a lo que realmente debe ser. Un testimonio vivo para otros. Vamos a orar.